Bienvenidos a Panamá América. Hoy conversamos con la ingeniera Luz Morales de Calzadilla, directora del nuevo Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, ingeniero Ovigildo Herrera Marcucci. Ingeniera, bienvenida a Panamá América. Muchas gracias, buenos días. Ingeniera, empecemos explicando un poco en qué consiste pues, el instituto y qué significa para un país como el nuestro. Bueno, esa es una pregunta muy interesante y que permite, digamos, poner en contexto lo que es la actividad de la hidrometeorología. Desde hace muchos años, desde los años 60, en Panamá ya se instalaron las primeras estaciones meteorológicas e hidrológicas del país, con la finalidad, pues, de tener información en estos ámbitos, en la meteorología, la hidrología. En ese momento fue una actividad que la realizó el IRRE. Luego, con la privatización, la continuó haciendo ETESA a través de la Dirección de Hidrometeorología. Pero siempre desde sus inicios había una deuda con tener una autoridad, con tener una institución independiente, especializada, que se constituyera como la voz oficial del país ante la información meteorológica, hidrológica y sobre todo ante el suministro de información ante situaciones adversas en términos meteorológicos, como huracanes, como tormentas tropicales, como ondas tropicales, inundaciones, etc. Así que a raíz dice el dicho que toda vicisitud de repente trae una oportunidad. Entonces, los eventos y las afectaciones de ETA, que nos reunimos pues en el Centro de Operaciones Nacional con el presidente de la República y los ministros y los gobiernos locales para evaluar pues las afectaciones y lo que seguía, porque todavía seguíamos con el evento y luego a los pocos días entró Iota. Y se tomó, el señor presidente de la República tomó la decisión de la creación de un instituto que fuese lo que digo, ¿no? Una autoridad en esa materia y que era una deuda histórica. Todos los países del planeta que forman parte de la Organización Meteorológica Mundial, que es la agencia de Naciones Unidas, que tiene que ver con el agua, el clima y el tiempo, está conformada por los servicios meteorológicos o institutos de estos 193 países. Y nosotros pertenecemos a esa organización desde los años 60, pero como un departamento, después como una dirección, y cada vez que teníamos una reunión había que explicar que por qué una empresa de transmisión tenía el servicio meteorológico, etc. Ahora, pues con orgullo, ya tenemos nuestro propio instituto. ¿Qué cambia o qué se aporta con el nuevo instituto? Bueno, se aporta mucho porque aun cuando nosotros dentro de ETESA en los últimos 20 años se trató de hacer una actividad lo más completa posible, donde se atendieran no solamente el sector eléctrico, sino los otros sectores de la economía, como la agricultura, el sector agropecuario, salud, turismo. Estábamos limitados por recursos y por estructura en sí, porque digamos que dentro de TESA nuestra principal responsabilidad era brindar un pronóstico hidrológico a 42 centrales hidroeléctricas que hay en el país. Al tener esta autonomía, nosotros vamos a poder atender todos los otros sectores con igual dedicación y con igual oportunidad de la información. Queremos incorporar, ya teníamos incorporado muy fuertemente al sector agropecuario y también al sector salud, para los pronósticos de cuando temporada lluviosa y que aparece el dengue, etcétera, ¿no? Sin embargo, teníamos limitado el presupuesto.
Con el instituto tenemos un poco más, no es lo suficiente, son los ingresos que percibimos de justamente lo que mencionaba, los pronósticos hidrológicos a las centrales hidroeléctricas. Es decir, que el instituto nace con presupuesto propio, no es del Estado, son fondos privados del mercado eléctrico, pero la ley contempla también recibir aportaciones del Estado, donaciones, convenios, etcétera. Nosotros, pues, por supuesto, estamos comenzando a partir del 1 de enero. Tenemos mucho camino que andar, muchos retos, muchas dificultades y que tenemos que ir venciendo una a una. Exacto. A través de, usted menciona retos y dificultades. ¿Cómo ha sido esa transición? ¿Cuentan con los equipos? ¿Qué necesitan en estos momentos para arrancar con ese propósito que tienen ustedes? Bueno, pasa, el equipo técnico, todo pasa. O sea, los que conformábamos la Dirección de Hidrometeorología pasa completamente. O sea, que las funciones y las actividades no han parado, siguen siendo las mismas. Estamos, sí, en el nombramiento de la parte toda administrativa, ¿no? Que la Dirección de Finanzas, que si contabilidad, etcétera, etcétera. Todo lo que requiere una organización normal. Y por otro lado, también reforzando la parte técnica. Estamos aumentando los meteorólogos, los ingenieros civiles que tienen especialidad en hidrología. Es decir, la parte técnica es sumamente, estamos incluyendo estadísticos. La parte técnica hay que reforzarla definitivamente. Por otro lado, también estamos con el propósito de ampliar la red, porque es la red meteorológica e hidrológica de superficie la que nos permite hacer mejores pronósticos. También nuestro deseo es ir consolidando alianzas con todos los sectores, con el SINAPROC, que es uno de nuestros principales usuarios de la información de los pronósticos diarios, con el sector salud, con el sector turismo, ir haciendo alianzas para definir sus necesidades, porque no las conocemos, y hacer pronósticos diferenciados. Ya hemos tenido acercamiento con el sector pesquero, porque ellos requieren información muy particular. Entonces, esa es la misión del instituto, poder dar información de calidad y oportuna a todos los sectores socioeconómicos del país. Y no olvidando la parte de educación a la comunidad con relación a este tipo de eventos. Tecnología de punta fue la promesa con la cual nació el instituto y la propuesta también, pues, pronósticos puntuales, pero en materia de tecnología ya hemos visto se está hablando de algunas alianzas y todo lo demás. ¿Qué tenemos en materia de tecnología de punta para este instituto y cuál es la promesa futura? Bueno, en tecnología de punta nosotros ya iniciamos porque tenemos un radar desde el año pasado, desde el año 2021, del 2021, ahora mismo no recuerdo la fecha exacta, un radar meteorológico que es una herramienta sumamente importante que nos permite hacer pronósticos de mayor calidad. Tenemos una red amplia de transmisión satelital, es decir, que recibimos la información en tiempo casi real, que eso nos ayuda también para la parte de los pronósticos en el corto plazo. Tenemos también sistemas de descargas eléctricas, una red de sensores de descargas eléctricas que nos detectan cada rayo que cae en el país con la precisión de prácticamente 100 metros, donde nos dice la ubicación, la intensidad, si es un rayo de nube a tierra o entre nubes, etcétera. Tenemos también, hemos desarrollado también, participamos, mejor dicho, en los foros del clima centroamericano, donde hacemos entonces pronóstico lo que se llama estacional, es decir, pronóstico a 3 meses. Y ahora con la instalación en Panamá de Copernicus, nosotros vamos a tener entonces mucho más información
de los satélites que maneja Copérnico. Nosotros recibimos información de los modelos globales, pero estos modelos globales hay que internalizarlos en el país y a eso nos ayuda el técnico con su experiencia y su formación, más la información de campo, es decir, la información superficie del país. Hemos también desarrollado un proyecto de pronóstico de la cuenca, pronóstico hidrológico de la cuenca del río Chiriquí Viejo, con una precisión de 1 kilómetro por 1 kilómetro. Eso es absolutamente novedoso porque los modelos te hacen pronóstico con una precisión de 25 kilómetros por 25 kilómetros. Ese fue un proyecto que ganó premio, inclusive recibimos un premio en los Estados Unidos por ese desarrollo de pronóstico con esa el downscaling ese que se hizo de una muy baja resolución para tener mejor pronóstico en las 12 centrales hidroeléctricas que hay en el río Chiriquí Viejo. Exacto. ¿Qué retos tiene el instituto? Consideran un poco el tema de variabilidad climática que enfrenta nuestro país. Bueno, el reto es de todos. El reto es de todos. El de nosotros en poder estar preparados para brindar la mayor cantidad de información y en el tiempo preciso. Definitivamente que la variabilidad climática son las variaciones normales del clima. Es decir, que vamos a tener siempre temporada de huracanes, vamos a tener siempre el paso de las ondas tropicales, vamos a tener intercalados niño, niña, periodos neutrales. Ese es el clima normal del planeta, más otro tipo de eventos que ahora no viene al caso porque son demasiado técnicos, pero eso es lo que vivimos el día a día. El calentamiento global, producto de los gases de efecto invernadero, ha trastocado o ha exacerbado esa variabilidad climática. Entonces venimos observando, por ejemplo, que estamos recién saliendo de una niña que ha durado 3 años. Eso es absolutamente inédito y anormal. Siempre ha sido máximo 2 años. Y viene un periodo neutro, no necesariamente viene un niño, pero puede venir un niño. Y estas lluvias extemporáneas absolutamente de nuestra temporada seca son productos de que todavía la atmósfera y el océano no se han acoplado para que vayan desapareciendo las lluvias y estamos a final de enero y nos sorprenden chaparrones de corta duración, pero es porque todavía estamos en la transición, es decir, la niña ha afectado que esa transición no haya sido oportuna o como tradicionalmente que a finales de diciembre ya no teníamos más aguacero. Exacto. Los panameños año tras año, perdón, el cambio de temporada, esto genera preocupación, sobre todo cuando viene la temporada lluviosa. Analicemos un poco cuál es la postura o la situación de Panamá en materia de amenaza, vulnerabilidad y gestión. Bueno, esa es una pregunta muy, muy grande, muy completa y muy integral. A ver, nosotros en la gestión del riesgo hay 2 componentes fundamentales, ¿no? La amenaza y la vulnerabilidad y la exposición, y para entonces hacer gestión del riesgo. Nosotros somos los encargados de conocer, estudiar e informar sobre la amenaza. La vulnerabilidad y la exposición de la comunidad es responsabilidad de todos. Si nosotros estamos en áreas inundables, si nosotros estamos con nuestra vivienda, nuestros cultivos o lo que sea, en zonas inundables, que la comunidad sabe, porque no es que desconoce, no es que ahora le quieren echar la culpa al cambio climático, no, es que esas son las características climáticas de Panamá. O sea, usted tiene un río que tiene una meseta de inundación natural. En la temporada seca, el río se baja. En temporada lluviosa, el río aumenta su caudal y por lo tanto aumenta su área de circulación. Y esa meseta
la gente no la está respetando. Entonces están construyendo a orillas del río, a veces hay precarismo, a veces hay a viviendas pues de personas que se ubican donde pueden y no donde deben, pero también hay construcciones irresponsablemente construidas en las riberas de los ríos. Entonces, si usted no ataca la vulnerabilidad, no hay manera de que no haya pérdidas pérdidas de recursos, y lo que nosotros procuramos es que no haya pérdidas humanas, es decir, dar los avisos para que las entidades que tienen que ver con la movilización y la atención a la amenaza puedan desalojar, pero es que esa no es la idea. La idea es que esa vulnerabilidad disminuya, cada cual actuando con la responsabilidad. Y como cosas tan sencillas como la deposición de la basura. Usted sabe que hay inundaciones provocadas por estrictamente basura que no tienen nada que ver con un evento meteorológico severo. Entonces, yo siempre que tengo la oportunidad de que me entrevisten, hago el llamado a disminuir, concientizarse de que la vulnerabilidad la hacemos nosotros. Nosotros nos colocamos en áreas de alto riesgo y no puede haber un SINAPROC en cada casa. Eso es imposible. ¿Qué falta en todo este esquema? También que haya un mapa de la República donde se señale muy claramente las áreas inundables, las áreas de deslizamiento, para que las autoridades controlen y eviten que se construyan estas zonas. Esa es, digamos, que mi conclusión al tema de la gestión al riesgo. Exacto. Para el 2023 ya nos ha mencionado 3 años con el fenómeno de la niña, ¿no? Hablemos un poco cuáles son esos retos en materia de meteorología e hidrología para los panameños para el 2023, considerando pues lo que ya nos ha mencionado. Sí, bueno, en el 2023, bueno, ya comenzamos un poquito desfasados con la entrada de la temporada seca, ¿verdad? Pero ya en los próximos días ya van a ir desapareciendo esos chubascos, porque en realidad no son aguaceros que duren como en la temporada lluviosa, que te pueden durar 2, 3 horas, ¿no? Estos son y esporádicos y no no en todas las regiones. Por ejemplo, el arco seco desde mediados de diciembre no llueve, porque ese es el clima, ¿verdad?, de la zona. En el Caribe llueve todos los días del año. El mes que menos llueve en todo el Caribe llueve 150 días. Entonces, es decir, que siempre habrá días con lluvia en el Caribe. Estamos atentos y vigilando los pronósticos de la NOAA con relación a el fenómeno del niño, porque ya la niña entró en neutralidad, en etapa de neutro. Sin embargo, como te decía al comienzo, todavía hay ese acople que no se da totalmente. Y seguimos en vigilancia con los informes de la NOAA, con la medición de nuestras estaciones, con la información estadística, para ver si hay la perspectiva de un fenómeno del niño y también entonces estar preparado, porque el niño, recuerden que es menos lluvia. Exacto. Es normal escuchar, o nosotros mismos decimos, el tiempo no es el mismo, ha cambiado. A través de estos años, ¿ustedes han visto algún cambio en este comportamiento del clima, de las estaciones? ¿Se han notado este cambio? ¿Es real cuando decimos o es una percepción? Bueno, mira, yo creo que es más percepción. Ya, no creo, no. Es más percepción, porque el asunto es que cuando tú vas a las estadísticas, ¿no? Cuando tú vas a las estadísticas de estaciones que tenemos en diferentes zonas de 40 años de registro, de 30 años de registro, que es la normal, que se llama la normal climática establecida por la OMM, que es una normal que si tú te sales de esos valores normales, entonces tú puedes hablar de que estás por arriba de lo normal o por abajo, o sea, estás con un exceso de lluvia o déficit de lluvia.
Entonces, cuando tú haces esta estadística, lo que pasa es que tú, como diríamos en estadística, aplanas el promedio. Entonces, dentro de ese mes tenemos picos, ¿verdad? Tenemos picos en octubre, en noviembre, y tenemos muy baja precipitación en enero, en febrero, en marzo, que es temporada seca. Entonces, cuando tú haces el promedio, tú aplanas ese valor. Entonces, la estadística te dice que en términos generales no hay unos cambios significativos en términos de la lluvia. Lo que hay es producto de la variabilidad exacerbada y también, por supuesto, el cambio climático que está imbuido en la variabilidad, tenemos es un patrón de lluvia un poco distinta, que al final del mes prácticamente llueve lo mismo, pero o menos días con lluvia, muy fuerte en la intensidad, o más días con lluvia de lo histórico con menos cantidad. Pero al final, lo que pasa es que la lluvia prácticamente es la misma, porque el ciclo del agua es eso, o sea, precipita, evapora, condensa, precipita, ese ciclo, entonces esa agua es la misma que sale del océano, va a las nubes, condensa y precipita. Lo que está sucediendo es que ese patrón por calentamiento global, a veces yo tengo, te repito, días con muchísima lluvia, con eventos fuertísimos que te generan entonces inundaciones, crecida de los ríos repentina y todo ese tipo de, o sea que en ese sentido sí está cambiando. Está cambiando en el patrón de la lluvia, que tiene como consecuencia una complicación para el tema de la gestión del riesgo. Exacto. Porque tienes absolutamente en una hora, puedes tener la precipitación que debía caer en el día. Entonces, eso sí causa muchos problemas en el tema de inundación. Para finalizar, ingeniera, hablemos un poco, usted ha mencionado y la hemos escuchado siempre hablar del tema de desinformación y la importancia de manejar términos correctos. Muchísimas gracias por esa pregunta, porque es lo que nosotros procuramos con ustedes, con el acompañamiento de ustedes, que son, digamos, nuestro brazo de comunicación en general. En Panamá, para un error muy sencillo, pero que tampoco es fundamental, ¿no? Hablamos de verano y hablamos de invierno. Es incorrecto porque nosotros estamos localizados en el hemisferio norte, ¿verdad? Al hemisferio norte. En el hemisferio norte, en este momento, que es enero, estamos en el invierno del hemisferio norte. Y entonces nosotros hablamos de que el verano no ha llegado. O sea, la temporada seca se está retrasando. Y además, fíjense que el invierno del hemisferio norte lo que genera son lo que también nosotros pronosticamos o observamos como los frentes fríos, que son masas de aire frío que bajan desde los polos, van descendiendo Canadá, Estados Unidos, y cuando ellos bajan, porque es una masa de aire frío muy intenso, ¿viste? Has visto las heladas que ha habido en Estados Unidos. Todo eso son variabilidad climática. Y cuando ellos siguen descendiendo y llegan un poco a nuestras latitudes, entonces nos producen mucha lluvia porque las temperaturas en el Mar Caribe son muy altas. Entonces ese contraste lo que hace que provoca lluvia. Entonces nosotros también hablamos, cuando hacemos pronósticos, que producto de un frente frío localizado en tales latitudes, tenemos esta condición de precipitación y de eventos de lluvia en el Caribe y que va hasta el costa abajo de Colón. Entonces, cuando nosotros hablamos de la temporada de huracanes que comienza en junio y termina en noviembre, la génesis de la temporada son las ondas tropicales que salen del este de el África y que se van desplazando. Esas ondas tropicales pasan por el país y que entonces a veces nosotros hemos llegado a tener hasta 60 ondas. La media anda por los 45, pero hemos tenido años donde ha habido hasta 60 ondas tropicales. Eso no significa que todos los años va a haber el mismo número.
Eso todo depende del pronóstico y la evolución. Entonces, hablar de temporada seca, de temporada lluviosa, frente frío, no enredarlos porque los frentes fríos son diciembre, enero, febrero, el invierno en el hemisferio norte. Ondas tropicales es temporada de huracanes. De junio a noviembre estamos hablando de temporada de huracanes. Entonces, sí, una de las principales mandatos de la ley es nosotros ser la voz oficial ante eventos meteorológicos severos, porque esa desinformación es la que genera desasosiego, genera nervio, la gente no sabe qué hacer, no se sabe a quién creerle. Es la voz oficial porque tenemos los técnicos, la experiencia y las herramientas para hacerlo. Entonces, eso es básicamente nuestra principal objetivo, es que nosotros seamos la entidad oficial de información.